Noemí, prende la cámara que te queremos ver. Omar Villagra, vamos ahí, hermano querido, el cantante ya está ahí con la guitarra, ¿no? Ven, Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Cuando están todos los hermanos juntos en armonía, se produce alegría, ¿no? Alegría en el corazón, sí señor, edificación, ánimo, ¿no? Porque a veces el siervo de Dios necesita estar animado también, ¿no? Y uno empuja al otro, ¿verdad? Entonces, amén. eso es bueno. Amén. Vamos a comenzar orando, amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Señor, nos estamos uniendo grupo de hermanos de todas partes del mundo, Señor. Estamos contentos de poder estar aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra, adorarte, Señor. Todos juntos en armonía, Padre. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a nuestro adorador Omar Villagra, Señor, que bendiga, Señor, a nuestro predicador, Señor, de esta tarde, Señor, a Osmei, Padre, que bendiga a cada hermano, pastor, ministro que entra a esta reunión, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te pido que abras puertas del cielo, Señor, ventanas del cielo para derramar de tu gracia, de tu amor, de tu poder, de tu prosperidad, Señor, para desatar tu unción, Señor, sobre cada vida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu mano de poder fluya en esta reunión, para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Gracias, Jesús. Bienvenidos a Bienvenidos a la Escuela de la Escuela de Ministerio Ministerio Profética. Amén. Proféticamente. Saludamos a la Saludamos a pastora Mari la pastora Trujillo, Mari Dios lo Trujillo, bendiga, Dios lo si puede bendiga, prender la si puede prender cámara, la cámara, gloria a Dios. Y gloria a bueno, Dios. vamos Y bueno, vamos a comenzar a a adorar a comenzar a adorar Dios, a Dios, así que lo voy a así que lo invitar voy a al invitar pastor al Omar pastor Villagra Omar para que Villagra para que comience, amén. comience, amén. Amén. Gracias, Pastor Marcelo. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches para todos. Siempre una alegría poder compartir con el grupo y una bendición también. Eh, yo quiero comenzar con una linda canción que el Señor me dio y basado un poquitito en ese texto que dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Porque para cualquiera el mañana es incierto, pero cuando confiamos en el Señor sabemos que Él está con nosotros todos los días y el futuro no es incierto, el futuro es maravilloso para cada hijo de Dios. Dice la canción. El mañana es un misterio, el mañana es incierto, ¿quién sabrá? Cada día que enfrentamos, ese día traerá su propio afán. El mañana es como un sueño, del mañana Dios es dueño, Él sabrá. Si Él está en tu presente, tus anhelos más queridos y tu futuro Dios lo hará. Porque dice la palabra, entregará a Dios la vida, nuestras penas y alegrías, nuestros sueños y temores. Y el mañana será hermoso, el mañana es garantía en las manos del Señor. Porque dice la palabra, entregará a Dios la vida, nuestras penas y alegrías, nuestros sueños y temores. Y el mañana será hermoso, el mañana es garantía en las manos del Señor. El mañana no es motivo de temores y tormentos cuando Dios está. Él tiene un plan perfecto, cumple todas sus promesas. Él dijo, Dios lo hará.
El mañana es como un sueño, del mañana Dios es el dueño. Él sabrá si Él está en tu presente, tus anhelos más queridos y tu futuro Dios lo hará. Porque dice la palabra, entregará a Dios la vida, nuestras penas y alegrías, nuestros sueños y temores. Y el mañana será hermoso, el mañana es garantía, en las manos del Señor. Porque dice la palabra, entregará a Dios la vida, nuestras penas y alegrías, nuestros sueños y temores. Y el mañana será hermoso, el mañana es garantía, en las manos del Señor. En las manos del Señor, entrégate y confía que tu vida segura está en Dios. Aleluya, gracias Señor. Tú eres el tesoro más precioso, Señor, que podamos tener, Jesús. Gracias porque un día llegaste a nuestras vidas, Señor. Hoy encontré un tesoro, no lo quiero perder. Ir a vender mis cosas y quedarme con él. Hoy compré vino nuevo, tela nueva también. Tiré las cosas viejas y por nuevas las cambié. Hoy encontré un amigo que me ofreció la paz, el gozo que yo siento. Lo quiero compartir y acérquense a este amigo que les quiere abrazar y hacerlos hijos suyos por la eternidad. Bendito es el que viene en nombre del Señor Jesús, el Dios que vive, me dio su bendición. Hoy encontré un tesoro y no lo quiero perder. Ir a vender mis cosas, pero quedarme con él. Ir a vender mis cosas, pero quedarme con él. Ir a vender mis cosas, pero quedarme con él. Aleluya, amén. Nos despedimos con esta linda polca paraguaya. Aleluya. No importa de dónde vengo, yo sé para dónde voy. Ahora apunto hacia el cielo, donde mora mi Señor. No importa de dónde vengo, Jesús ya me libertó. El pasado ya es historia, hoy soy nuevo en el Señor. El pasado ya es historia, hoy soy nuevo en el Señor. Y ya no vivo como el mundo, hoy vivo para mi Dios. Jesús es todo en mi vida, nada se iguala a mi Señor. Ya no vivo como el mundo, hoy vivo para mi Dios. Jesús es todo en mi vida, nada se iguala a mi Señor. Aleluya. Y esas palmitas para el Señor de esta linda tarde. Sí, Señor. Aleluya. Y ahora vivo contento, cantando para mi Dios, esperando cosas nuevas, que Dios ya lo libertó. No importa de dónde venga, su sangre me redimió. Por eso te invito, hermano, que cantemos al Salvador,
Por eso te invito, amigo, que cantemos al Salvador. Y ya no vivo como el mundo, hoy vivo para mi Dios. Jesús es todo en mi vida, nada se iguala a mi Señor. Ya no vivo como el mundo, hoy vivo para mi Dios. Jesús es todo en mi vida, nada se iguala a mi Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios nos bendiga en esta linda tarde. Amén. Siempre que te escuchamos, Omar, estamos contentos, nos alegramos porque Amén. siempre estamos atentos a lo que Dios te da, a lo que Dios pone en tu corazón, y nos transmitís alegría, nos transmitís la palabra de Dios a través de tu música. En el libro de San Lucas vino cuando comenzaste a cantar esta palabra para mí, que la quiero compartir, no sé para quién será. En el Lucas capítulo 1, versículo 37, pues nada es imposible para Dios. Alguna persona por ahí está pasando por algo difícil. Yo he pasado hace un mes un momento difícil para mí, entenderlo fue difícil. Estuvimos trabajando, como todos ustedes saben, en esta plataforma para hacer un evento en México y no pudimos llegar. Y no solo yo, sino otras personas también del equipo no pudo llegar. Y Dios hace como quiere. Amén. Dios nos llevó a otro país, nos abrió las puertas para predicar. Luciana pudo hablar de su testimonio. Personas que estaban pasando también por cáncer fueron restauradas, recibieron fe. Entonces, para Dios no hay nada imposible. A veces Dios también dice no. Tenemos que aprender eso los siervos de Dios también. Y bueno, hoy la palabra de Dios viene a través de la boca del evangelista Osmey. Entonces le vamos a dar lugar a él para que nos alimente con la palabra de Dios. Amén. Sea bienvenido. ¿Cómo estás, Osmey? Bendiciones. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Hoy no como músico. Hoy quiero compartir con ustedes un poquito mi vivencia con el Señor, cosas que el Señor me ha mostrado y nunca mejor dicho, experiencia para estos tiempos que estamos corriendo hoy en día, ¿no? Antes que todo quiero hacer una oración. Pido a Dios, gracias Señor por este momento, Dios. Yo deposito este momento en tus manos, Señor. Simplemente instrumento tuyo soy, Señor, y sigue. Tú muéstrate, habla tú a través de mí, Señor, lo que tú quieres que se hable en este rato que vamos a estar aquí en presencia de estos hermanos presentes aquí. Y sé tú, Señor, sé tú que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea para bendición, Señor, de nuestras vidas, Señor. En tu nombre, Jesús, gracias, Padre, gracias. Empiezo a contarle un poco de las experiencias que he tenido con el Señor y cosas que Dios me ha hablado a mí, y justamente para estos tiempos que corren hoy en día. A la edad de 7 años, soy cubano, para aquellos que no me conozcan, músico, estudié música desde pequeño en Cuba y vine a residir aquí en España ya con 19 años. En Cuba, en aquellos entonces, no había, bueno, yo personalmente, Dago, si está por ahí, Dago lo sabe, en aquellos tiempos no había mucha iglesia evangélica, donde reunirse y demás, por lo menos yo no conocía. Y a través de mi hermano, el Señor me llama a su presencia, me llama a una iglesia católica, ¿no? En esa iglesia católica, después de llevar tiempo yendo a la iglesia, inclusive fui hasta Monaguillo, cierto tiempo en la iglesia católica, un día antes de entrar, en el portal de la iglesia, viene un señor, de repente, un señor de tez negra, que se aparece de no sé de dónde, viene y me dice, así, sin conocerme de nada, cuando veas a un presidente negro en los Estados Unidos, ahí está el fin, ya se acercará el fin ya. Yo me le quedo mirando así, totalmente, imagínate tú, un chiquillo, un niño de 7 años, que recién había empezado, llevaba poco tiempo yendo a una iglesia, que alguien me diga eso, yo decía, no entiendo nada, ¿no? Entonces, en una de esas, de las que este hombre me dice esto que acabo de decir ahora mismo, yo miro hacia adentro de la iglesia, que me habían preguntado algo y fue cuestión de segundos. Respondo y a la vuelta, cuando vuelvo a virarme,
para seguir hablando con este señor, este hombre se había desaparecido. Yo automáticamente voy, lo busco, esa iglesia así daba en una esquina y todo lo demás de la esquina era un parque. Yo si se fue andando lo veré. Pues para mi sorpresa, todo aquello fue algo que yo creo que hasta la fecha creo que eso fue algo de Dios totalmente. ¿Por qué digo que de Dios? Ahora mismo tengo 45 años, ocurrió con 7 años, y resulta ser de que después de todos estos años de pulular por el mundo, más siempre sabiendo y confiando que Dios estaba ahí, llego a España, pasan cosas, pasan años, hasta que un día el Señor me llama otra vez, porque estuve tiempo carriado y a través de una persona argentina, que es como Marcelo, una persona que es mi madre espiritual, el Señor me llama a su presencia a una iglesia evangélica. En esa iglesia, cuando voy yo, me encuentro, cuando llego a la iglesia, estaba todo el mundo, estaban ahí los hermanos, estaban reunidos, y había una chica llamada Marisa Barrañada, una guerrera pero potente aquí en Madrid, de las cuales se ponen ahí en la Puerta del Sol, totalmente a sacar, a meter la mano en el mismísimo infierno, a sacar armas totalmente, a hablar de la palabra de Dios nada más y nada menos en la Puerta del Sol, donde ahí te encuentras de todo, ¿sabes? ¿No? Pues entonces estaba sentado yo, y frente estaba ya cantando con una guitarra, y al lado suyo había un par de tumbadoras, conga, que no sabe qué es un instrumento de percusión, de los cuales yo estoy sentado, imagínense ustedes, yo estoy sentado mirando la iglesia católica. Sí, cuando tú vas a una iglesia católica y de ahí después cruzas a una iglesia evangélica, como que te chocan un poco las cosas, ¿no? ¿Tal? Yo me quedo observando todo ahí y de buena y primera siento a alguien que me empuja, como diciendo, ve hacia adelante. Ojo, yo me miro hacia atrás, no había nadie atrás de mí, me levanto y voy hasta donde están las congas. Sentí que tenía que ir a tocar, a acompañar a la chica esa, que justamente tenía un par de congas y no había nadie que las estaba tocando. Yo no creo en las casualidades, sino en la causalidad. Todo tiene un porqué en esta vida, ¿no? Pues yo me dirijo a las congas, acompaño a la chica, todo perfectamente bien. Pasan los años, ahí estuve, gracias a Dios, en esa iglesia, varios años donde Dios me enseñó y estuvo trabajando con mi vida muchísimo tiempo. Estamos hablando de años, ¿no? A los años, yo recuerdo ese comentario que me hizo esa persona en su momento, a mi edad de 7 años, en aquella iglesia. Y justamente yo empiezo me da, el Señor como que Él me da un hambre, me da unos deseos de empezar a buscar, y yo a escudriñar un poco de todo, de qué podía hacer, qué es lo que Dios me podía haber dicho en ese momento, que yo tenía el deseo en ese entonces de buscar una respuesta a todo aquello, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Yo empiezo a buscar, empiezo a leer la palabra, bueno, la leí yo siempre, empiezo a leerla más y a buscar un poco sobre los últimos tiempos, ¿no? Los últimos tiempos, de los cuales ya estábamos ya en los últimos tiempos. Los últimos tiempos estamos hablando de esto, supuestamente, en el famoso nuevo orden mundial ese que si lo podemos observar en un billete de $1, en orden secular, la pirámide con el ojo que todo lo ve, etcétera, ¿no? Empiezo yo a indagar sobre eso y empiezo a buscar preguntas, a buscar respuestas, mejor dicho, a preguntas que yo me venía haciendo inclusive desde niño. Cosas, ¿no? Que yo no entendía, ¿no? Pues resulta ser de que en toda esa búsqueda empiezo a buscar y me empiezo a ver ahí con cosas que yo decía, esto no puede ser. Por ejemplo, familia, supuestamente estamos hablando de un mundo, decía, coño, yo siempre me decía, Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, etcétera, etcétera. Y decía, bueno, vale, perfecto. Dios necesita personas, busca, mejor dicho, no necesita, porque no necesita de nadie, pero Él nos utiliza a nosotros para ser sal, para ser lumbreras en el mundo y llevar su palabra a través del mundo, ¿no? Entonces, yo empiezo a buscar y leer y decía, bueno, como mismo el Señor utiliza al cristiano, a que también, ¿cómo operará el enemigo, no? Entonces yo empiezo a indagar,
y empiezo a entrar en historias ya donde empiezan a tocarnos a nosotros los seres humanos y con familias, supuestamente familias, que realmente son los que, dice, bueno, familias que son los que realmente son la mano negra, por decirlo de una manera, del enemigo en esta tierra, ¿no? Empiezo a buscar, indagar, pero sobre todo yo cuando empiezo a aprender un poco sobre aquello, yo me pregunto, esto que estoy aprendiendo yo es justamente de lo que te habla la Biblia, porque el Señor lo tiene todo plasmado ahí. El Señor, todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que está por pasar, pero minuciosamente. Cuando empiezas a leer la Biblia, empiezas a entenderla y Dios te empieza a revelar cosas a través de ella, te das cuenta que todo lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que está por pasar, está totalmente reflejado ahí en la Biblia. Todo, pero todo, literalmente todo. Entonces yo empiezo a leer y el Señor me empieza a revelar, a leer y revelar. Y yo en mi búsqueda, en mis preguntas, yo empiezo a hablar con pastores, también en aquel entonces con la pastora de mi iglesia, una pastora, Rebeca, Amistad Cristiana Madrid, y empezó a hacerle preguntas de las cuales ella directamente no tenía argumentos para responder. Pero no solamente eso, me empiezo a preguntar por qué en las iglesias en aquel entonces, y justamente igual ahora mismo se hablaba de este tipo de cosas que estamos hablando ahora mismo, de un nuevo orden mundial, de todo lo que conlleva aquello, ¿sabe, no? De todo lo que nos puede perjudicar a nosotros, los cristianos, en este mundo totalmente de espalda a la realidad, donde a lo bueno le llamamos el malo y a lo malo bueno. ¿Cómo podríamos, como pastores, como maestros, como líderes, no preparaban a la iglesia para estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo? Es una pregunta que yo me empecé a hacer cuando el Señor me empezó a dar conocimiento referente a la palabra y lo que Él decía en su palabra y lo que Él demandaba en su palabra, ¿no? Entonces yo me empiezo a hacer preguntas que no hallaba respuestas en las iglesias, ¿no? Y sin embargo, yo lo que me encontraba mucho en la iglesia era la prédica de la prosperidad, que vamos a ser ricos, que tal, que toda la prosperidad y tal, y lógicamente, el mensaje céntrico, Cristo, lógicamente, ¿no? Pero por encima de eso, en algunas iglesias, por desgracia, predominaba mucho la prédica de la prosperidad. Y yo decía, bueno, ¿dónde está el sitio? ¿Dónde estamos? Que hoy en día vemos, si nos vamos a las escrituras, vemos, por ejemplo, en aquellos tiempos, y yo no me imagino a nuestros hermanos en aquellos tiempos, a los apóstoles, cuando eran perseguidos, inclusive por el mismo Pablo, por todos los porque cuando querían matarlo, ellos tenían un conocimiento, digo yo, que ellos estarían en la palabra, lógicamente, en lo espiritual, pero también estarían en la ayuda entre ellos mismos para que no los apresaran, para que no lo cogieran y poder estar en libertad y poder seguir llevando la palabra de Dios a donde el Señor los llevara, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Entonces, esto es una cosa que a mí me sorprende mucho. Entonces, yo decía, ¿dónde hay no veo prédicas? Empiezo a mirar en internet, no veo prédicas, no veo inquietud, no veo ganas de los pastores de decir y llevar a lo mejor a mí mismo en aquel entonces que yo estaba buscando respuestas, ¿sabes, no? A un sinfín de preguntas, por decir cualquier cosa, por dónde puedo ir, por aquí, por allá, esto, lo otro. Hoy en día vivimos en un mundo totalmente podrido, literalmente, podrido. Hay ciertas familias en este mundo que se han encargado totalmente de engañarnos en todos los sentidos, históricamente, engañarnos en todo. Vivimos ahora mismo en una telaraña donde todo es una inmensa masa de mentiras y hay una sola verdad que es Cristo. De eso se ha encargado totalmente el enemigo. Todos estos años que estuve mirando yo, todos estos años que estaba mirando yo y buscando, todo era cuestión de ver el por qué
de todo en este mundo, decir, la maldad. Me encuentro con la lucha del bien contra el mal. Cuando empiezo a hablar los años, me encuentro directamente la lucha del bien contra el mal y, y sucesivamente. Me enfrento de cara a cara con Dios y el diablo. Pero como decía al principio, nosotros somos la sal del mundo. Dios nos utiliza, somos instrumentos suyos para llevar su palabra por el mundo entero, ¿no? Pero así también vivimos en una sociedad donde el enemigo también tiene sus peones, que los mueve totalmente a propósito en contra nuestra, en contra de todo lo que tenga que ver con el evangelio, en contra de todo lo que tenga que ver con Cristo. Entonces yo empiezo a escudriñar todo aquello y me encuentro cosas alarmantes, como que nos envenenan a través de los alimentos, como que nos envenenan a través de las aguas, como que nos mintieron en la historia. Hoy en día yo estudié, como todos vosotros, en las escuelas, y vemos todas las cantidades de disparates que se hablan en la escuela, que si la teoría de Darwin, que si tenemos del mono, que si el Big Bang, etcétera, etcétera. Y cuando empiezas a investigar todo eso, te das cuenta que todo eso es una patraña, eso son el enemigo, ¿no? Entonces, después de todo eso, investigando, yo me he preguntado, ¿cómo puede ser? Ahora mismo mira lo que acaba de pasar en el 2020. 2020 fue un parón totalmente grande para el mundo entero, un parón donde muchos pastores, donde muchas personas como yo, donde muchos nos sentamos y nos paramos y nos dijimos, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿No? Entonces, como eso, mil cosas más, ¿no? Pero son cosas que tú te pones a mirar y dices, todo esto tiene una respuesta, todo esto está descrito, todo esto iba a pasar, pero sin embargo, en los que yo realmente, yo confío en Cristo totalmente, ese es mi único verdad, mi único maestro, pero yo en aquellos entonces yo pensaba que habían pastores, habían maestros que estaban dedicados su vida totalmente a lo que es pastorear en el ámbito espiritual, pero también en lo que dice la Biblia que iba a pasar terrenalmente, porque como dije también hace rato, todo lo espiritual tiene un efecto material y lo material tiene un efecto espiritual, ¿no? Entonces, esa que es lo que yo me hago esas preguntas y decía, bueno, ¿cómo puede ser que ahora mismo no haya personas que me puedan decir ahora mismo qué está ocurriendo en el mundo? Por ejemplo, ¿sabe, no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué esto? ¿Por qué nos encierran? ¿Por qué me entero de que los alimentos son totalmente un veneno a largo plazo para nuestros cuerpos, que es el templo de Dios? Y un sinfín de cosas más. ¿Por qué nos engañaron en la historia? Porque hay personas inclusive que no son ni siquiera ni cristianos y hablan cosas de lo que está pasando actualmente, que lo dice la palabra de Dios. Actualmente pasan cosas en el mundo que lo demanda Dios en la palabra, porque iba a pasar. Y si está escrito en la palabra, es porque Dios quería que nosotros supiéramos esto que iba a pasar en ese entonces, ¿no? Entonces, con todo eso, eso me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué puede ser de que nosotros, que estamos en el camino correcto, que tenemos la verdad en la mano, que tenemos la solución a todo, que es la Biblia? ¿Cómo puede ser que no nos engañen así tan fácilmente, literalmente en nuestras caras, personas inclusive que son totalmente inconversos, ¿no? Cuando nosotros tenemos toda la verdad en la cara. Entonces, como decía, ¿no? Yo me he encontrado inclusive personas que no son cristianos para nada, y sin embargo hablan de cosas que habla la palabra, cosas que exige la palabra para estos tiempos, de que se hablen, de que se sacan a la luz, que se haga un despertar para nosotros los cristianos, para abrir los ojos. Porque como todo, yo tengo hijos, ustedes tienen hijos. Si sabemos que hay un hueco en la esquina, ¿no? Vamos a decir a nuestros hijos que no pasen por esa esquina porque se pueden caer. No sé si me estoy explicando, me siguen, no sé si... Entonces, no quiero tampoco, porque hay mucha información, hay muchas cosas, y esto sería para mucho tiempo. Para hablar, por lo menos, no vaya, en 15 o 20 prédicas como esta que vamos a hacer hoy en día, ¿no?
Entonces mi respuesta era esa, ¿no? Yo creo que estamos en tiempos donde hay momentos difíciles, hay mucho engaño hacia la iglesia. La palabra dice, voy a buscar el versículo donde era, que ahora mismo no recuerdo, un momentito, Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Entonces, cuando escuchamos esto, yo incluyo todo esto, todo lo que estoy hablando ahora mismo. Yo incluyo ¿cómo se llama esto? El enterarme, por ejemplo, en aprender cosas fuera, ver personas que no están en la palabra de Dios, que hablan cosas de lo que la Biblia quiere que se hablen en estos tiempos, y sin embargo en la iglesia no me lo encuentro. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Yo creo que Dios para estos tiempos necesita maestros, pastores, líderes que escudriñen la palabra y que, vamos a ver cómo lo puedo decir de una manera, que solidifiquen, que se vea literalmente qué es lo que Dios está diciendo en su palabra para estos tiempos que estamos viviendo. Que se prepare una iglesia, que haya una iglesia sólida, preparada, una iglesia que no sea engañada en este mundo totalmente al revés a la verdad, en este mundo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, donde el hermano, el cristiano, pueda ser engañado lo menos posible. Lo menos posible. Hoy en día tenemos la televisión, la tenemos en casa, el mismísimo diablo. Por ahí nos manipulan, nos ponen la cabeza así. Tantas veces se repite una mentira que al final termina convirtiéndose en una verdad. Eso está demostrado. ¿Cuántos pastores, cuántos hijos de Dios hay que no saben ni siquiera este tipo de cosas de las que estoy hablando? Yo mismo en la iglesia me he puesto a hablar yo con hermanos sobre un nuevo orden mundial. La gente se reían de mí. Cuando Dios empezó a revelarme todas estas cosas y yo a encontrarme con toda esta información que a mí me venía, bueno, y empiezas a verlo literalmente en el mundo, la masonería, anualmente las reuniones de Club Bilderberg donde deciden qué es lo que va a pasar en el mundo, como si ellos fueran los dioses. En fin, un sinfín de cosas que pasan que tú dices, ¿cómo puede ser que la iglesia no tenga control de eso? ¿Cómo puede ser que la iglesia no levante la voz en contra de esas cosas? Cuando eso no viene totalmente de Dios, eso viene del enemigo. Como bien decía, Dios nos usa a nosotros para expandir la palabra de Dios por el mundo entero. Pero también tenemos un enemigo allá afuera ahí que está totalmente haciendo lo imposible por destruir totalmente a lo que nosotros creemos, destruir a Cristo y destruir toda la humanidad. ¿Entiendes? Porque el enemigo vino aquí a destruir totalmente, ¿sabes? Y el enemigo está haciendo de la suya totalmente a sus anchas, porque la iglesia, yo, a mi entender, no ha hecho absolutamente nada en enfrentar lo visible. Lo que dice la Biblia, que está pasando para estos tiempos. El enemigo no ha hecho absolutamente. Sí, la iglesia, muchos pastores se han enfocado tanto en la prosperidad, en vivir bien ellos, etcétera, etcétera, y no realmente en preocuparse, ni siquiera por ellos mismos, ni por ellos, ni por su familia, y mucho menos por la iglesia. ¿Me entiendes? Por tener una iglesia totalmente fuera de la ignorancia de este mundo, de un mundo donde todo lo vemos, todo está ahí, todo se puede ver. La palabra es clara, la palabra es clarísima. Entonces, todas estas preguntas yo me las vine haciendo, no encontré respuesta. Hoy en día son pocos. Yo creo que eso también, yo lo digo mucho porque hay que tener valor también, hay que tener valor. Hay hay pastores, poquitos pastores, entre ellos a Manuel Sierra, creo que Armando Tucín, muy poquitos pastores que hablan de este tipo de cosas actualmente en el mundo. Muy poquitos pastores que se dedican realmente a enseñarle a las almas. No vale la pena, ¿eh?
a enseñarle a las almas, ¿sabe, no? Por dónde caminar. Lógicamente, Cristo es centro. Sabemos que Cristo es lo principal, pero es que Cristo dio órdenes para este mundo, es decir, para cosas que iban a pasar actualmente en este mundo, en estos momentos tan difíciles que estamos. Entonces, yo quería hablar un poco referente a esto, ¿no? Referente a todas estas cosas, resumiendo un poco, sin adentrarme en todo lo que vi, en todo lo que aprendí, en cómo esa gente, que el Señor los reprenda a todos, ¿sabes, no? Cómo esas familias se han encargado desde hace más de 500 años en cambiar totalmente, desde la teoría heliocéntrica para acá, en cambiar totalmente las mentes, la historia, etcétera, 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 de este mundo. ¿No? Y por desgracia muchas veces nosotros mismos caemos en la trampa de esas mentiras. ¿Sabes? ¿No? Es una lástima el tener que decir, por ejemplo, que, a ver, que tú por ejemplo, ahora mismo, tú le preguntes, bueno, como mismo yo hice en su momento, preguntarle a pastores de cosas de los cuales no me supieron responder. Por ejemplo, ¿sabes? Entonces, esto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que yo creo que se necesita para estos, y más para estos tiempos tan difíciles, la venida de Cristo está ahí, Cristo está a las puertas de los pies, pero Cristo necesita una iglesia, yo creo, una iglesia que no vive en ignorancia, una iglesia que le haga frente al pecado, que le haga frente a las mentiras satánicas, que le haga frente a las obras macabras del diablo, de las cuales muchos se ven allá afuera. Primera y Segunda Guerra Mundial, por decir algo, eso no fue una casualidad, eso fue creado por esas mismas familias que echaron a pelear un bando con el otro con un sinfín de cosas, ¿sabes, no? Entonces, toda esta información se puede buscar, se puede leer en la Biblia, lógicamente, pero también se puede contrastar directamente, visualmente, pues está constituido el mundo entero, y también a través de libros. Por ejemplo, un libro que a mí también me enseñó también y que me dio un poco de pautas que después yo he ido colocando, he ido mirando en todo el perímetro de la vida misma en sí, de todo. Por ejemplo, la dinastía de los Rothschild, ¿sabes? Ahí cuando tú te lees ese libro, por ejemplo, te das cuenta de muchas cosas, de por qué, cómo comenzaron esas familias, aunque esto viene desde los tiempos de Adán y Eva, ¿no? Estamos viendo que el enemigo vino a Eva, ¿no? Y le dijo, y lo engañó que comiera de la manzana. Actualmente seguimos en la misma historia, pero con otras cosas. Nosotros los cristianos seguimos comiendo de esa misma propia manzana, de que el enemigo nos da como buena, pero al final es mala para nuestras vidas, para nuestros cuerpos, para nuestra mente, para nuestro crecimiento espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Un ejemplo de tantos miles que podría poner la televisión, por ejemplo, ¿sabes? Total, ¿sabes? Como decía, anualmente se reúnen ciertas familias que ni siquiera no tienen derecho, no tienen voto, ni siquiera muchas personas, inclusive estoy seguro de aquí ahora mismo en este Zoom, que ni siquiera saben de qué familia estoy hablando. Estamos hablando de la familia Rothschild, la familia Rockefeller y un sinfín, son 11 familias que son los que vienen controlando el mundo totalmente desde hace unos años acá. Son los que no son ellos, son ellos. Ellos simplemente han hecho un pacto satánico porque he visto cosas también, informes, inclusive hasta videos, donde se ven esas mismas familias haciendo pactos satánicos, sacrificios es decir, horroridades, cosas totalmente satánicas. Entonces, volviendo al tema, ¿qué es lo que quiero hablar con todas estas cosas? ¿No? Vuelvo a repetir, yo creo que el Señor necesita para estos tiempos una iglesia más acorde a estos tiempos, una iglesia que se salga un poco del púlpito, por decir de una manera, y hable realmente, que también salir a las calles, que hable y que prepare a la iglesia para todos estos momentos macabros tan difíciles que estamos viviendo, como por ejemplo el 2020. Yo personalmente, con mucho respeto, cuando ocurrió lo del 2020,
que se saltó la alarma, que se saltó, yo, como ya había ya investigado referente a esto, yo automáticamente lo que hice fue investigar un poquito de dónde proviene eso. No es que a mí se me vaya la vida en esto, a mí se me va la vida en aprender de Cristo, ¿sabes? ¿No? Pero como dice el dicho, guerra avisada no mata soldado, ¿no? Entonces, como ya yo había leído eso ya, como el Señor me había mostrado ese tipo de información, cuando pasa, por ejemplo, los 2020, que vienen con todo lo que hemos vivido, todo, que nos trancaron en las casas, que pasó todo lo que se vivió, el sinsentido que vivimos, ¿no? Porque todo fue totalmente un sinsentido, totalmente. Si ustedes están de acuerdo, yo por lo menos lo que yo viví, era totalmente un sinsentido, ¿sabes? ¿No? Totalmente, el virus sale a partir de las 6 de la tarde, después se esconde hasta las 6 de la tarde, después se iba, podíamos ir a un sitio con una mascarilla, poner la mascarilla, entrar con la mascarilla puesta y después de sentado, un sinsentido por todos lados, totalmente, una obligación de una vacuna que no sabemos de dónde viene, qué es lo que traía, una obligación en fin, de lo que hemos vivido, ¿sabes? ¿No? Entonces, cuando vemos estas cosas, es para ponerse a pensar y decir, en mí, yo respeto totalmente la decisión, la visión de cada uno de los presentes y del mundo entero, porque yo no soy nadie para decir nada. Simplemente hablo desde el punto de vista mío y de lo que el Señor a mí de una manera u otra me ha dado a conocer referente a todo lo que dice la palabra de Dios, que va a ser, que se ha materializado en el pasado, que se está materializando en el presente y que viene para el futuro, ¿no? Yo creo que necesitamos una iglesia totalmente que se preocupe más por las artimañas del enemigo, por dónde macora el enemigo totalmente, para saber cómo pastorear, para saber cómo cuidar, primeramente empezando nuestras vidas, ¿sabes? ¿No? Empezar también nuestras familiares y de paso también a nuestros hermanos, ¿sabes? ¿No? Entonces, hay mucha información que se podría compartir, o sea, pero por el tiempo yo creo que ya estamos ya un poco ya, no sé hasta qué tiempo más o menos sería esto, se podría ver un poco de muchas cosas que se podrían hablar al respecto de esto, ¿sabes? Entonces es un poco de esto, ¿no? Un poco de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que, vuelvo y repito, yo creo que no sería nada mal, para nada, que nos pusiéramos las pilas, ¿no? También en ese sentido, ¿sabes? ¿No? En ver por dónde viene el ataque del enemigo, saber guiar al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, por un camino correcto según la Biblia, ¿no? Y no y dejar un poco ya lo que es el tiempo ya del intento de enriquecerse uno o prédica de la prosperidad y mil cosas que al final de cuentas yo creo que esas cosas, como dice la palabra de Dios, no vamos, busquemos su reino y lo demás se da por añadidura. Yo creo que eso es lo malo, eso es lo suyo, ¿no? Entonces, era un poco lo que quería compartir. No puedo, pues se puede seguir hablando de más, pero no sé si tengo más tiempo, no sé ahora mismo hasta cuándo. Marcelo, hasta más o menos qué dura esto. No, no hay un Sí, tiempo límite. Podés hablar 15. tranquilamente, 15 minutos más. ¿Sí, no? Entonces, mira, hay mucha información, como decía, ¿no? Mucha información de la que incluso lo decía, ni siquiera pastores sabían, de los cuales yo me sentaba a hablar mucho con ellos y tienen ni idea. Y yo decía, pero eso es que esto está en la Biblia. En la Biblia lo habla bien claro. En la Biblia hay versículos. A ver un momento, por ejemplo. En Apocalipsis número 13, del 17 al 18, podemos ver, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia. Pues es el número de un ser humano. Y es el 666, ¿no? Entonces, de estas cosas, se habla en la Biblia. Pero no solamente esto, en más versículos podemos ver
cómo el Señor nos aclara a través de Juan, desde aquellos tiempos, increíblemente como en aquellos tiempos Juan ya, por inspiración del Espíritu Santo, ya nos alertaba a nosotros que estamos viviendo los últimos, estamos viviendo tiempos de historia, totalmente, estamos viviendo ahora mismo el fin. Cristo en cualquier momento viene a por su iglesia, ¿sabes? Hasta ahora mismo esto no se sabe cuándo es. Entonces, pero sí sabemos que la palabra nos habla de todos estos tiempos, que nos habla no para realmente asustarnos, no para meternos miedo, sino para que estuviéramos preparados, para que no cayéramos totalmente en engaños totalmente satánicos, totalmente. Que por el Señor lo reprenda, que por desgracia son muchos, una telaraña de mentiras que ha creado el enemigo totalmente delante de nuestras narices y no nos hemos dado cuenta de eso. Totalmente. Hoy en día me atrevo a decir que hay un montón de enfermedades, un montón de enfermedades que son ocasionadas por los mismos alimentos que comemos. El agua nos contamina el aire. Todo, información, pero en todos los sentidos, en los alimentos, en la política, en todo, en todo. Por ejemplo, también me gusta mucho, hace no mucho estuve leyendo, inclusive estuve compartiendo con Marcelo, por ejemplo, en un libro que a mí el libro de Enoch. El libro de Enoch, después de haber mirado toda esta información, todo esto lo que les acabo de compartir, que solamente estoy resumiendo, porque vuelvo y repito, estos fueron muchos años mirando información tal, ahora mismo en un cuarto de hora o una hora imposible compartir detalladamente, ¿no?, toda esta información de que estoy yo compartiendo con ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a falta de conocimiento, ¿no?, por nosotros mismos, por la iglesia, etcétera. Por ejemplo, el libro de Enoch. Me leí un poquito el libro de Enoch hace no mucho, un libro que casualmente apareció a nuestras vistas, a nuestras manos, el cual fue encontrado en Qumran hace un tiempo atrás, no muchos años atrás, y del cual simplemente lo que arroja es más luz sobre todo lo que estoy hablando, sobre Cristo, sobre la palabra de Dios. Sabemos todo el mundo quién es Enoch, ¿no? Enoch fue uno de los que Dios se llevó totalmente vivo al cielo, ¿no? Entonces, hay tanta información ahí, es totalmente sacado del canon en su momento por Constantino en aquellos tiempos, como también otros libros que hoy en día le llamamos libros apócrifos, porque Constantino en su momento lo vio así, ¿sabe, no? Pero, por ejemplo, adentrando un poquitito en el libro de Enoch, sin tener que tocar otros evangelios que he leído también y que simplemente arrojan más luz de lo que estamos, de la palabra de Dios, de Cristo, ¿no? El libro de Enoch, un libro súper interesante, pero sin embargo no aceptado totalmente en estos tiempos de hoy en día. Y sin embargo yo, que estuve unos 15, 16 años mirando por qué el mundo, cómo funcionaba el mundo, dónde estaba la mano de Satanás, quién da todo, por qué las cosas del mundo, por qué las guerras, por qué todas las desgracias materiales en este mundo. ¿Sabes, no? Después de leer todo esto y ver todo esto y leer un poco el libro de Enoch, entiendo un poco por qué el libro de Enoch en su momento pudo haber sido sacado del canon totalmente de la iglesia, ¿no? Porque era totalmente una amenaza, por decirlo entre comillas, para estos tiempos que estamos viviendo hoy en día. Estamos hablando que nosotros, la iglesia, estamos con el más poderoso del mundo entero, con Cristo. Pero también tenemos que reconocer que aquí, la misma palabra, estamos viviendo en la tierra, y aquí el príncipe, el Señor lo reprende, es el enemigo. Totalmente, ¿no? Entonces, el enemigo no va a querer nunca una información como, por ejemplo, cosas que nos cuenta también el libro de Enoch, por ejemplo. También, ¿no? Hay muchas cosas. Es interesante a veces también nutrirse en cosas que están acorde con la misma palabra de Dios, que nos
deja ver más allá totalmente de lo que muchas veces nosotros creemos que estamos viendo, ¿sabes? Y te abre muchas puertas, te abre muchos horizontes también, ¿no? A entender cosas que pasan en el mundo actualmente, ¿sabes? Que nos han engañado, literalmente, nos han engañado. Entonces, era simplemente esto, no voy a extenderme más, si en algún momento tengo la posibilidad de hablar en más tiempo y en varios días, lo que sea, yo me haré un esquema totalmente, me haré un guión de todo con pruebas, porque yo lo que estoy hablando no lo estoy hablando por hablarlo, yo lo estoy hablando porque hay pruebas literales, pruebas de lo que todo lo que estoy diciendo, que eso es real todo. Y nada, si en su momento tengo la posibilidad, Dios lo permite, hablaré con más detalle de toda esta información. Pero, en fin, el mensaje de hoy, que yo creo que es lo que, a donde estoy llegando, resumiendo todo esto, lo que estoy hablando, yo creo que la iglesia necesita estar alerta dentro de la felicidad, dentro de totalmente que no nos quiten la paz, para nada, porque la paz que da Cristo no la podemos encontrar en este mundo, solamente la da Él y eso no la puede quitar nadie, ¿entiendes? Pero dentro de eso, buscar información, instruirse más también en lo que la palabra está diciendo para estos tiempos, en lo que está ocurriendo en estos tiempos que dice la palabra, ¿no? Y enseñarla, es decir, aprenderla nosotros mismos, llevarlo a nuestras vidas, a nuestra familia y también a las almas, a los hijos de Dios. Marcelo, tú eres pastor, aquí hay más pastores, hay maestros. Dios pone en tu camino personas de las cuales Dios las pone para que tú los instruyas, ¿no? Para que tú, gente que vienen del mundo, que vienen perdida, ¿no? Para que tú los instruyas. A la palabra se lleva de muchas maneras. También aprendí eso igual. ¿Sabes? Hay gente, he conocido personas que han llegado a los pies de Cristo, buscando información de este tipo, porque se han dado en la misma, después de años sin buscar y buscar, se han dado en la misma cara, se han encontrado con la lucha del bien contra el mal y han llegado a entender que sí, que hay una lucha, que hay un mundo espiritual del cual está totalmente en guerra con otro, y eso se refleja de una manera. Ya hay personas que han llegado a los pies de Cristo, porque conozco a algunos así, buscando este tipo de información también, ¿sabes? ¿No? Entonces, es lo que digo yo. Cuando una persona de este tipo te da preguntas, ¿no? De por qué el mundo, qué es lo que está pasando, por qué estas cosas, por qué una pandemia, quién creó la pandemia, es verdad que un murciélago. No. Hay intereses atrás, hay familias, ¿sabes? ¿No? En fin. Ese es el objetivo ese. Yo creo que debemos informarnos más, debemos indagar más para no ser víctimas. Y muchas veces, por ignorancia, presidentes, etcétera, estamos en el mundo, ¿no? No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Por ignorancia, muchas veces defendemos al opresor y dejamos de lado al oprimido. Por ignorancia. Por ignorancia. Hablo en cualquier terreno total que podamos hablar, en la política, en lo que sea. ¿Sabes? ¿No? En lo que sea. Era lo que quería compartir un poco debido al tiempo que tenemos y no hay más tiempo. Y ya, simplemente era eso. Muy buena la palabra. Y sí, la iglesia tiene que estar preparada para llevar a las ovejas, a las personas, a la fe en Cristo. Tiene que ser cristocéntrico. Las personas no pueden venir a Cristo por la prosperidad, sino por la salvación y arrepentirse de sus pecados, ¿no? Pero Jesús dijo también que cuando Él regresara a la tierra, hallaré fe. Esa es una señal más, que hoy las personas se están yendo, dejando el cristocéntrico, de predicar un mensaje de salvación para ir, ¿no? A través de la prosperidad de la tierra, ¿no? Y tener un montón de argumentos humanos, ¿no? Mezclar todo
Un Como engaño de hizo Satanás. Constantino, ¿no es cierto? Normal, pero eso lo vemos inclusive en el huerto del Edén. ¿Cómo carameleó, como decimos nosotros en latín? ¿Cómo se llevó al huerto el enemigo come de esta fruta, come esta manzana, y así conocerás el conocimiento del bien, ¿no? Así mismo el diablo nos sigue engañando actualmente hoy en día, pero con el dinero, con la fama, con la riqueza. ¿Cuántos artistas, cuántos políticos, cuántos músicos? Yo soy músico profesional, siempre he estudiado eso. Yo te puedo decir a ti que hay muchos artistas por ahí que saben lo que están haciendo, saben para quién trabajan, saben para quién hace la música. ¿Eh? La música es un arma muy poderosa que traspasa el alma. Y eso lo sabe el enemigo, porque él allá arriba fue, él era el jefe, él era músico, y él sabe lo que es la música. Y cómo utiliza la música aquí el enemigo para meter mensajes subliminales a través de las letras, ¿sabes, no? Y cómo cambiar mentes, cómo llevarte desde un conocimiento sano, de un conocimiento crístico, a llevarte totalmente a su terreno. El enemigo hay que tener mucho cuidado, el enemigo sabe mucho, el enemigo sabe, lleva mucho tiempo engañando, no a esta generación, sino a todas las generaciones. Y hay que ser muy astuto, digo yo, ¿sabes, no? Entonces, como mismo pasa en la música, pasa en el deporte. ¿Cuántos científicos actualmente, científicos que conocemos? Stephen Hawking. Yo, en esa información, en todos esos años que estoy investigando, me enteré que han habido muchos científicos en la historia que han sido parchados. ¿Qué quiero decir con parchados? Que han sido comprados totalmente por esa familia, no a través de esa familia, pero por el enemigo, para que dijeran al mundo lo que el enemigo quería que se dijera al mundo. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Estas enseñanzas Big Bang, que si la teoría de Darwin, que si esto, que si lo otro, y un sinfín de cosas que totalmente, cuando analizamos con nuestra... Yo creo que todos nosotros los que estamos aquí somos personas inteligentes. Dios nos dio una mente nueva, nos dio una visión nueva. Ya no tenemos el velo que teníamos antes y podemos ver las cosas con más claridad, ¿no? Y es así. Pero aún así todo, el enemigo es astuto. Que el Señor los reprenda, ¿no? Y hay que estar muy atento a todas esas cosas también. Porque estamos hablando que vivimos totalmente en un mundo totalmente caído. Un mundo que esas personas van en contra nuestra, en contra de ti, Marcelo, en contra mía, en contra de todos nosotros. Porque nos quieren, esto es una lucha. Estamos ahora mismo, la vida es más seria de lo que nosotros podemos imaginar. Estamos jugando aquí nuestra alma. ¿A dónde vamos a ir? Y esto es una lucha contra el enemigo de intentar robar las más almas posibles que pueda ser posible. Que el Señor lo reprenda. O sea, ¿no? Hay que estar astutos. Las guerras que actualmente tenemos hoy en el terreno no son casualidades, son provocadas. Por ejemplo, ahora mismo lo que estamos viviendo ahora mismo en Jerusalén. ¿Qué hacen los medios de televisión? Cosas que totalmente son el vocero del diablo totalmente. Ponernos a todos en contra. Nosotros no, porque sabemos lo que hay. Sabemos que Jerusalén es la niña de los ojos de Cristo. Ahí fue donde vivió Dios hecho hombre, ¿no? Donde dio su vida por amor a ti, a mí, a toda la humanidad. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Bueno, se me fue totalmente la idea, ¿no? Pero que, en fin, resumiendo, una vez más, hay mucha información donde podemos encontrar. En Internet está llena de información, hay mucha mentira, pero mucha verdad también. Dios revela, Dios usa, usa personas con cierta sabiduría en cierto momento para alumbrarte, para llevarte a un conocimiento más profundo y un saber cómo actuar, qué decir en circunstancias de la vida, y más en estos tiempos, donde el enemigo nos está atacando con más, pero más todavía. Él sabe que está en la recta final ya. Él quiere llevarse por medio a todo el que pueda, en el nombre de Cristo, que así no sea, ¿no? Pero nosotros, en ese furor, en esa oscuridad, en esa oscuridad, en esa cantidad de mentiras de la que estamos hoy totalmente rodeados,
debemos tener totalmente la suficiente sabiduría y sobre todo pedirle a Dios por dónde ir y por dónde no ir. No sé si me estoy dando a entender o no. Sí, Y sí. lo último, por ejemplo, mira, yo ahora mismo no soy partidario, yo lo que pasó, y con el respeto de cada uno de los presentes aquí, yo, como dije yo, por ejemplo, algo que hemos vivido y que hemos sufrido todos, ¿no? Una pandemia, nos trancaron, nos vacunaron prácticamente obligados. Yo no me vacuné y respeto a que se haya vacunado. Pero si hubiéramos investigado, si hubiéramos mirado todo este tipo de cosas que había mirado yo anteriormente, yo te puedo decir a ti que muchos pastores hubieran tenido un sermón totalmente diferente al que muchas veces he visto yo en prédicas, inclusive pastores totalmente obligando a almas a vacunarse porque si no, no entraban en la congregación, en la prédica, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas es una lástima verla, porque lo que ha ocurrido totalmente, todo eso es satánico, satánico. Eso no viene de Dios, eso viene de Satanás, porque quien está atrás de todo ese entramado es totalmente el enemigo. Las mismas familias. Doy un ejemplo. En Perú, ahora mismo tenemos a una gente con valor de verdad, que han denunciado literalmente a... Es que mira, esto como se va a poner en internet, tampoco es muy conveniente dar mucha información verbalmente hablando, porque hoy en día todo está controlado, hasta las redes sociales, y todo lo que dice, y te pueden tumbar este video también, Marcelo. Pero, por ejemplo, en Perú tenemos ahora mismo hay una denuncia, denunciaron literalmente, el gobierno denunció a la familia Rockefeller y a la familia Rothschild, a toda esa familia, porque han descubierto que esa gente son los que están detrás de toda la mentira esta que vivimos en el 2020. ¿Entiendes? Pero no solamente eso, hay montones de médicos con ética, con respeto, con sinceros, no médicos que se han vendido totalmente a este sistema, científicos, policías, jueces, porque por desgracia tenemos personas con principio, con suerte, actualmente, gracias a Dios, todavía quedan personas con principio en este mundo y que no lo puedes comprar con dinero. ¿Entiendes? Y tenemos actualmente, gracias a Dios, hablando de lo que pasó en el 2020, por ejemplo, pueden ver ahí mismo hay en internet información, médicos por la verdad, jueces por la verdad, abogados por la verdad, etcétera, etcétera, como vienen defendiendo lo que yo creo que también pastores, ¿saben? ¿No? Deberían ir defendiendo. Maestros, nosotros somos la luz del mundo, no los médicos, nosotros. Pero sin embargo, Dios también ha utilizado a ciertas personas que ni siquiera creen en el Evangelio, ¿sabes? Para arrojar luz, para esquivar estos ataques satánicos. Como esto puedo decir 1.000.000 de cosas más, pero no sé, ya el tiempo ya está ya. Comparto, si pueden, realmente un libro que a mí me abrió mucho también, la Biblia, está todo en la Biblia, lo repito, pero si quieren verlo literalmente de todo esto y muchas más cosas que no han hablado, por falta de tiempo, véanse, mira, la dinastía de los Rothschild, pueden leerse también, recomiendo también este libro que es muy importante también y del cual Enoch en su libro nos habla cosas como esa. Nos han engañado a todos, señores, en todo, más allá de los polos, ¿sabes? Es lastimosamente que nos hayan mentido en tantas cosas tan sencillas, cosas tan primordiales, ¿sabes? No, bíblicas, totalmente, ¿sabes? Es increíble, la verdad, increíble. Cuando te pones a buscar, hay un dicho que dice, quien busca, encuentra. Quien toca la puerta, se le abrirá, ¿no? Quien pide, recibe, ¿no? Pero muchas veces pedimos cosas, pero no nos preocupamos, me da igual lo que está pasando en el mundo. Que la Tierra es plana, a mí que me da igual que la Tierra es plana. Que el firmamento, a mí que me da igual la creación de Dios, cómo creó me da igual todo. Y muchas veces vamos así por la vida y no se puede ir así por la vida. O sea, ¿no? Y más cuando estamos hablando totalmente de cosas de nuestro Padre Celestial,
de la creación, de la vida en general, la vida. Porque lo que vuelvo y le repito, lo que estamos viendo fue hecho de lo que no se ve, ¿sabes? Y todo tiene una causa, un efecto, tanto de un lado hacia el otro, ¿sabes? ¿No? Entonces, era simplemente eso nada más. Debería compartir, y repito, el tiempo se ha ido. Orá para finalizar, por favor. Gracias, Señor, gracias por este momento, Jesús. Yo simplemente he soltado hoy, Señor, pero para mí, pero para ti no, los tiempos son tuyos, Señor. Soltado, yo no creo en las casualidades, Señor, yo creo en la causalidad, que todo es por algo, Señor. Tú me trajiste aquí a este Zoom, no solamente para tocar, no solamente para ministrar a través de la música, sino también para compartir aquí con todos mis hermanos, con todos los presentes, Señor, palabras que tú has puesto en mi vida, Señor, para nuestro bienestar espiritual, bienestar material, corporal, porque este es tu cuerpo, este cuerpo es tu templo, Señor. Tú también quieres que tu templo esté sano y salvo, Señor, de todo ataque, de toda mentira, de todo enredo del enemigo, que el Señor lo reprenda, Señor. Simplemente te pido, Señor, que estas palabras que hayan sido, Señor, que han salido de mi boca, Señor, sea de bendición, que sea simplemente una semilla, Señor, para cada uno que aquí presente pueda indagar, investigar un poco más sobre lo que tú dices en tu palabra, lo que tú dices, todas las cosas que tú dices y que tú pusiste en tu palabra, que se están manifestando, que se han manifestado, que se están manifestando y que se van a manifestar, Señor, para que busquemos más, escudriñemos más y tengamos más cuidado de qué decir, qué hacer en cada momento, más en estos tiempos tan difíciles, Señor, tan difíciles que muchas veces nosotros mismos, Señor, caemos en la trampa, Señor, del enemigo. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor, misericordia, Jesús. Trae sabiduría, entendimiento, Padre, a nuestras vidas, Señor, y que simplemente que tu voluntad sea cumplida según como tú seas. En tu nombre, Jesús, gracias por este momento. Yo bendigo en el nombre de tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Bendigo a cada uno de aquí, mis hermanos, Señor, que esto sea un granito para aquel que no ha indagado en este tipo de información, Señor, se informe, porque cosas, dice Dios en su palabra, que cosas difíciles y cosas duras vienen para este tiempo. Y no hay mejor, sí, dice, como dice el dicho, ¿no? Guerra avisada no mata soldado. Guerra avisada no mata soldado. No caigamos en eso donde dice que nuestro pueblo fue, por falta de ignorancia, pereció. Líbranos de eso, Señor. Líbranos, Señor. Líbranos, danos sabiduría, Cristo, sabiduría. Y nada, Señor. Que podamos ser luz, sal en este mundo, Señor. No solamente en lo espiritual, que es lo más importante, sino también podamos alumbrar, podamos dar consejo, podamos solidificar la palabra, podamos desmenuzar, podamos ver tu palabra, Señor, en una esquina, en una calle, porque todo lo que tú escribiste, Señor, ya ha pasado, está pasando y está por pasar, porque tú, todo lo que dijiste en la palabra se está cumpliendo, Señor, literalmente a rajatabla, Señor. Simplemente enséñanos, Señor, a ver todo aquello que tú dijiste que iba a pasar en estos tiempos, Señor, para no vivir en ignorancia, Señor. Para no vivir en ignorancia, Señor. Porque es una lástima, Padre, que tú, con todo el conocimiento, con la verdad que nos diste, que es tu palabra, Señor, que muchos hermanos, Cristo, que aun teniéndola, leyéndola, Señor, y muchas veces no nos demos cuenta, Cristo, de las cosas que están pasando, Señor, pues simplemente no entenderla o directamente no querer entenderlas. En tu nombre, Jesús, gracias por este momento, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas, Señor.